bendito Dios. Yo sé que tú tienes un plan perfecto y maravilloso para cada una de nosotros y en este día y en esta hora, Señor, clamamos al cielo para que sea tu unción fresca, Señor, la misericordia fresca, Señor, que es cada día. Venimos delante de tu presencia, Señor, para que tú renueves nuestra mente, para que tú renueves nuestro corazón, para que tú hagas de nosotras mujeres frescas y nuevas en base a tu diseño, Señor, a tu diseño divino. Padre, en el día de hoy venimos a fortalecernos, Señor, de tu palabra viva, de tu palabra que cambia, de tu palabra que restaura, de tu palabra que da vida, de tu palabra que nos llena, para que cada espacio, Señor, que esté vacío en el día de hoy, Señor, a través del Espíritu Santo de Dios, que va a ser derramado, Señor, que empezó con el Pentecostés, Señor, y que habita en nosotros, Señor. Ese Espíritu Santo que nos contricta, Señor, ese Espíritu Santo que nos guía, ese Espíritu Santo que es nuestro amigo, ese Espíritu Santo que va de la mano con nosotros para hacer posible cada uno de los diseños de cada mujer que está aquí conectada y de los que van a ver esta transmisión. Bendito Dios, sé tú guiándonos, Señor, en tu palabra viva y fresca, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y prepara nuestros corazones también, Señor. Y sobre todo, y lo más importante, es que tú vas a pasar carbón encendido por mi boca para que cada palabra que sea ministrada sea una palabra que venga de ti, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amadas, el tema del día de hoy es un tema que está titulado La autoconfrontación. Qué difícil muchas veces es nosotros mirarnos frente a un espejo y confrontarnos. Imagínate confrontarnos a través de la luz de la palabra. Es fácil y casi siempre vemos, y hay un refrán que dice que el césped del vecino siempre está más verde que el tuyo, porque siempre nos enfocamos en ver a los demás. Pero hoy Dios quiere invitarte a que tú te puedas hacer las preguntas correctas, que tú te puedas autoconfrontar, autoevaluar y también amarte al mismo tiempo, porque somos expertos en, en ver nuestros defectos y sobre todo nosotros. Cuando nos miramos a un espejo, vemos esas cosas que no nos gustan, o mira, tengo más arruguitas por aquí, o no me gusta esto por acá, pero nunca vemos la belleza de la creación. Recuerda que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Oye esto, imagen y semejanza de Dios. Pero no quiero que te tomes a la ligera la palabra semejanza y por eso yo quiero que tú tomes nota de ello y vayas a investigar qué significa semejanza. ¿Qué quería decir Dios cuando Él creó, nos creó a imagen y semejanza suya? Es decir, que Él nos está dando a nosotros la posibilidad y la autoridad en este tiempo y en este espacio terrenal para nosotros poder caminar en autoridad y fe en contra de aquello que fue decretado como maldad en el Edén. Entonces, hoy yo voy a entender que yo como hija de Dios, yo tengo la autoridad y tengo la semejanza para caminar con propósito en el diseño que Dios tiene para mí. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir una vida conforme a lo que Cristo quiere para mí si yo no me hago evaluaciones? Si yo no evalúo quiénes son empresarias o quiénes son madres aquí, quiénes han tenido negocios, llega un momento que al final de la semana o al final de mes tú tienes que hacer una evaluación de cómo ha ido tu negocio, cómo ha ido tu familia, cómo ha ido la situación en tu casa. Si necesitas, por ejemplo, hacer la compra, tú te tienes que sentar y evaluar qué hay en la nevera, qué alimentos hace falta ir a comprar, ¿verdad? Y si es en el negocio, cuáles son las pérdidas, cuáles son las ganancias. Te estoy poniendo ejemplos para que veas que en todo en la vida hay que evaluar. Pero yo quiero que ustedes sean honestas y sinceras con ustedes y me digan, ¿cuándo tú has sacado un tiempo para evaluarte a ti misma? ¿Cuándo tú te has sentado contigo misma y evaluarte? Muchos dirán, bueno, sí, yo lo hago a principio de año, cuando voy a hacer mi mapa de sueño o cuando voy a empezar un nuevo año para evaluar lo que pasó el año viejo y ver cómo lo voy a hacer en el año nuevo. Pero, ¿y te sigues evaluando mes tras mes para ver cómo va esa meta? Dígame, sean honestas y sinceras, porque esto es lo que la palabra va a traer a ustedes en el día de hoy, honestidad y la evaluación que Dios quiere que nosotros hagamos en el día de hoy. Mira, en Génesis 3:9, Jehová o Yahweh le dice a Eva, y Adán le dice, y llama al hombre. Y si vamos a Génesis, él no había un título de mujer o hombre, no había un título de Eva y Adán, eso pasó después. Él llama al hombre, porque en general somos el hombre, y le pregunta, ¿dónde estás? Oye, esta pregunta es tan importante y está en Génesis 3:9. Dice, ¿dónde estás?
sea, el Padre, el Eterno, nuestro Padre Celestial, nos está preguntando a ti y a mí dónde estamos. Y exactamente Él nos está haciendo esta pregunta, no para ver nuestra locación, dónde nos encontramos geográficamente, si estoy como Flores allá en Argentina, o si estoy como Ángela conduciendo en el vehículo en la Florida, o si estoy como María en España. Él te está haciendo una pregunta más importante y es ¿dónde estás tú espiritualmente en este momento? Y yo quiero que entienda que Dios confronta al hombre, Dios confronta a Adán con esta pregunta. Algo había sucedido después del pecado. Todos sabemos que la serpiente, conocida por todo el mundo, fue engañada por el enemigo, que es el diablo para nosotros, ¿verdad? Y hace que pequen comiendo la manzana y abre el entendimiento del bien y el mal. Y mira qué interesante, el Señor no le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? No. Él no le pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes? Él le pregunta, ¿dónde está? Él le pregunta dónde está porque quería llamar su atención en la posición espiritual que se encontraba en ese momento. Entonces yo quiero que tú entiendas que el Señor no te pregunta, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el pecado que cometiste? ¿Cuál fue el error que cometiste? Porque al Señor no le importan los errores, el Señor corrige los errores. De hecho, su simiente viene a través de múltiples personas y humanos que cometieron errores, pero que tuvieron la capacidad de arrepentirse. Y ese es el secreto que el Señor tiene para nosotros, que podemos arrepentirnos de los errores que nosotros cometemos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es Dios que nos da la oportunidad que a pesar de nosotros caer, nos permite levantarnos, ir delante de Él y pedirle perdón. Y Él aún así, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que hemos cometido errores, sabiendo que no tenemos el corazón limpio, Él dice, hija mía, hijo mío, yo conozco tu corazón y yo te hago nuevo y yo te limpio. Amén. Una de las pocas cosas que como hijos de Dios podemos hacer es no revisar nuestras vidas. Y yo quiero que ustedes tomen nota de estas preguntas que Dios nos hace en el día de hoy. Y esta pregunta nos va a llevar hacer un alto en el camino. Estamos a mitad del año. Estamos a mitad de lo que son los 12 meses del año 2025. Estamos en junio, que es vamos a decir, el ombligo, mitad de año. Un tiempo perfecto para hacer una evaluación de parte de Dios. Un tiempo maravilloso para nosotros conocer nuestra vida y saber lo que Dios quiere hacer. Y la primera pregunta que el Señor nos hace a cada una de nosotros es, ¿dónde estamos? Toma nota. Dios quiere saber dónde estamos espiritualmente tú y yo, amado. Y Él luego nos pregunta hacia dónde nos dirigimos. ¿Tienes una dirección clara hacia dónde vas con tu vida? ¿Estás conectada con el propósito de Dios para ti? ¿Estás dirigiéndote a ese lugar y a ese diseño que Dios tiene para ti? La tercera pregunta que el Señor tiene para ti en el día de hoy es, ¿qué estás buscando? ¿O qué estamos buscando en conjunto si tú eres una mujer casada? ¿Qué estás buscando o qué estás buscando tú como persona y qué estás buscando tú como matrimonio en la presencia del Señor? Es una pregunta que debes hacerte con claridad. La cuarta pregunta que el Señor tiene para nosotros, ¿por qué nos sentimos como nos sentimos? Wow, y esta pregunta me confronta porque constantemente yo recibo las mentorías y los coaching, mujeres que me dicen, es que me siento así, me siento de esta manera, no entiendo por qué tengo esta emoción, por qué esta emoción me controla, y es porque muchas veces nosotros no tenemos dominio propio. Y la misma palabra dice que nosotros, el Señor nos dio que autoridad para poder gobernar nuestras emociones. Autoridad porque soy semejante a Dios, como te dije al principio, para gobernar y tener dominio propio de mis emociones. Y muchos dirán, ay, Anet, eso se escucha muy fácil, pero aplicarlo a la vida diaria no es tan sencillo porque hay tantos ataques. Vivimos en un mundo que yo le llamo el mundo microondas, donde vivimos con demasiada estimulación. Tú coges el teléfono y empiezas a hacer zapping, tienes mensajes por aquí, anuncios por allá, estás escuchando algo en YouTube y te salen 20.000 anuncios, estás mirando algo y no tienes el tiempo, no tienes la paz para poder controlar y ver cuáles son esas emociones que están gobernando tu vida o por qué tú estás permitiendo que esa emoción tome control de tu vida. Y yo quiero que veas esto. Una emoción comienza por un pensamiento.
sea, que un pensamiento que yo dejo mucho tiempo en mi mente se va a convertir en una emoción y esa emoción se va a convertir en un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si yo dejo que el pensamiento se quede y todos tenemos más de 60.000 pensamientos al día, no lo podemos controlar, pero sí tenemos la autoridad de saber qué pensamiento va a vivir en mi mente y cuál pensamiento va a pagar alquiler. Porque luego una emoción es algo que pasa rápido, por si yo divido la palabra en dos, emoción es algo que reacciona de manera natural de mi cuerpo, una emoción, yo reacciono. Alguien me da por detrás del vehículo y yo reacciono a esa emoción por un impacto en mi vehículo. Pero luego el sentimiento es aquella emoción que yo, como dice la palabra que está ahí dando vueltas, renarguyendo, mira que me dijo esto y que me dijo aquello y empiezo, y eso se lleva a un sentimiento porque dura más tiempo esa emoción. Entonces, quiero que ustedes distingan. Qué es lo que te está haciendo sentirte como te sientes? Desgastada, cansada, abrumada, que ya no encuentras tu lugar, que te sientes como tan físicamente agotada, pero sobre todo mental y emocionalmente, es porque tú estás permitiendo que esas emociones vivan mucho más tiempo en ti. ¿Me siguen? ¿Algunos están entendiendo el mensaje? Amén. Entonces, fíjate, la quinta pregunta y última dice, ¿qué me llevó a actuar como actúo? ¿Qué me llevó, o sea, en el pasado, o qué me lleva en el presente a actuar como yo actúo? ¿Qué me llevó a actuar como actué? Por ejemplo, si te sientes contrictada porque el Espíritu Santo te llevó a ese lugar y tú pensaste que algo no está bien, piensa, ¿qué me llevó a actuar como actué? ¿Por qué dije lo que dije? No lo pensé, simplemente reaccioné a cómo me sentía o porque me sucedió tal cosa. Entonces, esas 5 preguntas son las que Dios quiere que hoy tú te sientes y evalúes. Y la voy a volver a repetir para que la puedan repasar o de las personas que entraron ahora quizás no tomaron nota. La primera es dónde estamos. Y recuerda que no es una locación. El Señor sabe dónde tú estás perfectamente. ¿Hacia dónde te diriges? Es la segunda. ¿Qué estás buscando o qué estamos buscando si es una relación de matrimonio? ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿Qué está pasando en mi interior? ¿Por qué yo me estoy sintiendo de la manera que me estoy sintiendo? Y luego, ¿qué me llevó a actuar como actué? Y para poder trabajar en estas preguntas, usted tiene que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y recuerda que el Espíritu Santo fue derramado para que sea nuestro consolador, para que sea nuestra guía, para que sea nuestro amigo. Él contrita y de hecho Él interviene por nosotros delante del trono para que los gemidos, dice la palabra, para que mis gemidos indecibles sean acorde verdaderamente a lo que el Padre quiere hacer en mí. Qué hermosura. Entonces, yo quiero que tomes este tiempo para que hagas evaluación y ahora vamos a ver qué tengo que hacer para que esa evaluación sea efectiva. Y para eso vámonos a leer el Salmo 139, 23, 24. Voy a compartirlo con ustedes aquí en pantalla. Salmo 139 del 23 al 24 y yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. ¿Lo pueden ver en pantalla? Hacen así con la manito. Perfecto. Aquí lo tienen para el que no. Perfecto, ya veo que me levantaron la manito. Excelente. Vamos a leerlo todos juntos. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús. Salmos 139, 23 al 24 dice: Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Wow. Qué afirmación más poderosa. Examíname. Padre, examíname, oh Dios, por favor, yo necesito que tú me examines, que pases el examen en mí, así como yo voy al médico a hacerme una evaluación, un chequeo general cada vez, cada 6 meses, un año, o voy al dentista, así yo quiero que tú me evalúes, que pases un escáner desde la cabeza hasta la planta de los pies y que conozca mi corazón y pruébame. También le está diciendo, este salmo lo escribió David, le está diciendo, Señor, pruébame y conoce mis ansiedades. Lo estoy leyendo aquí en la nueva versión internacional, porque hay algunas palabras que yo sé que van a tocarles más. Porque, por ejemplo, la Reina Valera dice, pruébame y conoces mis pensamientos. Aquí dice, conoce mi corazón, porque el corazón
es como los pensamientos. Recuerden que somos seres tripartitos, tenemos cuerpo, tenemos espíritu y tenemos alma. El cuerpo es el vehículo con el cual nos podemos comunicar aquí en este tiempo y en este espacio. El espíritu es la comunión con Dios y el alma es donde tú guardas tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Entonces, por eso le está diciendo el corazón, que es la que tiene las emociones, conoce mi corazón. En la Reina Valera dice, conoce mis pensamientos. ¡Wow! O sea, yo le estoy pidiendo a Dios que me permita evaluarme para yo poder conocer mi estado actual, para yo poder entender cuáles son mis ansiedades, por qué yo me siento como me siento y poder hacer una evaluación efectiva de mi corazón en este momento. El 24 dice, fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. ¡Wow! Qué hermoso. Fíjate si voy por un camino, Padre amado, que te está ofendiendo, que no es el camino que tú diseñaste para mí, que no es lo que tú quieres para mi vida. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que me guíe al camino eterno, que me guíes al camino verdadero, que me guíes al camino que tú verdaderamente hiciste para mí. Qué poderosa declaración. Y es el tiempo para que nosotros evaluemos por dónde estamos caminando. Así que este versículo nos está diciendo exactamente lo que yo voy a hacer con esas preguntas que acabo de tener con ustedes. Ahora, ¿qué dice Hechos 13:22? Vamos a ponerlo aquí para que ustedes vean. Hechos 13:22. Y siempre me gusta ponerle en contexto. Ustedes saben que inicialmente Saúl fue el primer rey que tuvo Israel, ¿verdad? Y fue porque el pueblo estaba pidiéndole y decía, Señor, queremos un rey, así como las demás naciones, queremos un rey, queremos un rey. Y el Señor pues busca a un hombre llamado Samuel, que era el profeta Samuel, y ungió a Saúl como rey. Pero ¿qué pasó con Saúl? Y hay algo que dice, ¿por qué sigues llorando a un Saúl cuando Dios tiene un David? Y eso aplica para toda nuestra vida. Y no hablamos de personas, sino espiritualmente. Muchas veces nos quedamos llorando por cosas del pasado, por situaciones del pasado, cuando Dios tiene algo mucho mejor para ti. Y mira, Saúl cayó por varias razones. ¿Quién de ustedes me quiere decir por qué Saúl cayó del trono? ¿Por qué Saúl dejó de ser el rey? ¿Alguien quisiera compartirlo, abriendo su micrófono y dándome algunas razones por las cuales usted cree que Saúl perdió el reinado y por qué el Señor lo desechó? La palabra dice a sí mismo, lo desechó por algo que pasó en su corazón. ¿Se animan? ¿Continúo? Ok, continúo entonces. Le voy a dar tres razones de las que busqué acerca de por qué Saúl cayó. Hay varias, pero las tres principales es que dejó de depender de Dios. Saúl llegó un momento que dejó de depender de Dios. Él inclusive era este hombre que adoraba y profetizaba cuando estaba conectado con Dios, porque el don profético se activa cuando tú tienes una intimidad grande con el Padre. Él iba caminando, habían unos, dice la palabra que habían unos adoradores cantando con arpa, él se unió con ellos, empezó a cantar y empezó a adorar y la gente decía, pero Saúl se volvió un profeta porque él estaba conectado con el Espíritu Santo de Dios y permitía que él fluyera. La segunda cosa por la cual él cayó y perdió y el Señor lo desechó es que perdió la humildad, perdió su humildad. Y al perder la humildad, pues supuesto, el Señor lo desechó. La tercera es que puso su confianza en las armas y en el ejército, no en Dios. Y en ese momento, él perdió el llamado del Padre. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le dijo exactamente que esperara un tiempo concreto, que esperara 7 días, que él iba a traer la respuesta y él estaba ahí esperando para irse a la guerra y él entonces se desesperó porque el pueblo se dejó oprimir por el pueblo, se dejó llevar por las opiniones, que esa sería la cuarta, y quería complacer a los demás. Él quería complacer al pueblo y dijo, bueno, como el profeta Samuel no viene, como el profeta Samuel está tardando, entonces yo voy a hacer los sacrificios, yo me voy a tomar el atrevimiento y yo voy a hacer el sacrificio. Y justamente cuando empezó a hacer el sacrificio, ahí mismo estaba llegando Samuel. Y Samuel le preguntó, ¿qué hiciste? Dice, no, es que tú no llegabas y el pueblo se estaba desesperando y yo quise hacer los sacrificios por ti.
Entonces, en ese momento fue desechado por el Señor porque no confió en la palabra de Dios. Ahí comenzó todo. Después se llenó de envidia por David, después los espíritus lo empezaron a traer pensamientos. Oigan, los espíritus de maldad empezaron a poner pensamientos en la cabeza de Saúl, pensamientos de envidia, de celo contra David. Y eso empezó entonces a vivir en él, porque fue un pensamiento, pero él dejó que el pensamiento se quedara y eso se convirtió en una emoción y luego entonces sacaron una canción. ¿Quién se acuerda? La canción. Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10.000. Y en ese momento, ¿cómo que si yo soy el rey? Si a mí es que me tienen que dar el... Entonces ahí ya dejó de ser humilde. ¿Se acuerdan? Entonces David mató sus 10.000 y Saúl mató sus miles. Ahí comenzó el enemigo a trabajar en la mente. Sigilosamente, no se dio cuenta. Primero, él empezó a abandonar lo que el Señor tenía para él. Y en ese momento algo pasó en su vida. En ese momento algo pasó en su vida y es que el Señor abandonó a Saúl. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Vamos a ver aquí en Hechos 13:22 para que ustedes vean lo que pasó y les conté esta historia para que entiendan lo que dice Hechos 13:22. Tras destituir a Saúl, esto es Dios hablando, él destituyó a Saúl y puso como rey a David, de quien dio de este testimonio. O sea, el Señor dio de David testimonio y dice, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón y le haré todo lo que yo quiera y Él hará todo lo que yo quiera. O sea, si el Señor nos examina, cambia nuestro corazón, Él nos dice que Él va a hacer de nosotros lo que quiera, pero tenemos que rendirnos. Dice la palabra que Él es el pámpano y que nosotros somos la que tenemos que estar, Él es la vid y nosotros somos el pámpano y tenemos que estar conectadas a la vid para que haya para poder ser verdaderamente hijos de Dios, porque si no vamos a estar desconectados, no vamos a poder vivir en la presencia del Padre. Amén. Así que en este momento David era un hombre que tenía el corazón de Dios. Igual David se equivocó, David tuvo muchísimos errores, David mató personas, David fue adúltero, David mató más de 70.000 por ser desobediente, mató al esposo a una mujer para hacerse de una mujer. Entonces, él fue un hombre que cometió muchos errores, que cometió muchos pecados, pero aún así Dios lo llama conforme al corazón de Dios. Wow, qué interesante entender que el Señor, a pesar de, Él sabe que es conforme al corazón. Es decir, que cuando nos vamos y nos examinamos y nos miramos delante del espejo y vemos que hay un corazón que necesita ser cambiado, yo voy a hacer como dice Salmo 139. Examíname, oh Dios, y llévame por el camino de rectitud, por el camino que tú quieres que yo habite. Así que yo ahora te voy a dar tres claves o tres herramientas más bien. Te voy a dar tres herramientas para tú poderte hacer una autoevaluación y autoconfrontarte a ti misma para poder vivir una vida plena en Cristo Jesús. Y la primera y la más importante es la atmósfera adecuada. ¿Cómo yo me voy a confrontar si yo no estoy en una atmósfera adecuada? Es decir, si yo estoy jugando al tenis, ¿usted cree que es un momento de yo evaluar mis emociones jugando al tenis? ¿De yo sentarme tranquilo a evaluarme? No, porque no es la atmósfera adecuada, no es el lugar correcto. Entonces, nunca podremos autoevaluarnos en una atmósfera de, número uno, de hiperactividad, número dos, de mucho ruido y de comodidad. O escucha bien, ¿cuántas veces nos sentimos cómodos y nada pasa en nuestra vida porque estamos en un estado de comodidad? Sean honestas. ¿Cuántas veces estamos cómodas en nuestra vida? Entonces, nada va a pasar si yo estoy en hiperactividad, si estoy en mucho ruido y si estoy en comodidad. Ahí no va a pasar nada porque yo estoy cómoda, estoy confortable en un lugar donde no hay una evolución. Estoy en hiperactividad, voy al trabajo, llevo a los niños a la clase, voy al gimnasio, tengo que estudiar, hago lo otro. ¿En qué momento vas a tener la intimidad con el Padre? ¿Cómo vas a poderte evaluar si estás ocupado? Ruido constante. Hay personas que no saben estar solo o que no saben tener música, o sea, estar en silencio, siempre quieren tener música puestas. ¿Le ha pasado? ¿Conocen personas así que constantemente están con un ruido? Entonces, mira lo que vas a hacer. Número uno, tú tienes que parar toda distracción. Tienes que detenerte, tienes que parar el ruido del mundo, tienes que entrar en la intimidad con el Padre, así como hizo este profeta, que les voy a compartir ahora en pantalla,
para que ustedes vean exactamente lo que él hizo. Y lo vamos a ver en Primera de Reyes 19, del 11 al 13. En Primera de Reyes 11 al 13, aquí estamos viendo como el profeta Elías estaba en una cueva porque él se sintió tan mal por lo que había pasado que él se fue a recluir a una cueva porque tenía miedo de lo que estaba aconteciendo y de que lo mataran. Jezabel había matado muchísimos profetas y él había huido porque ella dijo que iba a acabar con su vida en 3 días, iba a cortar su cabeza. Y él se fue huyendo. ¿Qué quiere decir? Que él perdió la confianza en el Señor y se fue a una cueva. Pero el Señor le mandó un ángel y le dijo, mira, levántate que largo camino te espera. Vamos, levántate, come, que camino te espera. Y él volvió a entrar en un sueño, se volvió a quedar ahí en su depresión, se quedó en su cueva. Pero en este capítulo que yo te voy a leer ahora, el Señor vuelve a llamarlo y mira lo que le dice. El Señor le ordenó a él lo siguiente. Y en esta Biblia que yo tengo aquí en mis manos, que se llama la Biblia Pechita, que es la traducción de los antiguos escritos arameo al español, dice lo siguiente, encuentro de Elías con Yahweh. Y dice, él le dijo, sal afuera y ponte de pie en este momento en la presencia de Yahweh. Y aquí que Yahweh pasará. Pasa, mira esto, mira, lo voy a leer con ustedes aquí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino una suave murmullo, un suave murmullo. Aquí dice un susurro apacible. Dice, suave murmullo, un susurro apacible. Cuando Elías lo oyó, entendió, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso delante de la presencia del Señor. Fíjate que no estaba en el ruido, que no estaba en el terremoto, que no estaba en el fuego, sino que estaba en el silbido apacible, dice la Reina Valera 60. Dice aquí, estaba en el susurro o en el suave murmullo. Ahí está el Señor buscándote, en ese tiempo, en ese espacio de intimidad. Dice la palabra que cerrada la puerta, tú te vas a la intimidad. Tú vas a encontrar la intimidad con el Padre cuando tú saques el tiempo de tú estar a solas con el Señor, a solas con el Padre, en ese cuarto cerrado, en ese lugar de intimidad que tú vas a crear, en ese altar que tú creaste para tu Señor Jesucristo. Ahí es donde tú vas a recibir la dirección, ahí es donde tú vas a afilar el hacha, ahí es donde tú vas a poderte evaluar, ahí es donde tú vas a ver verdaderamente la presencia del Señor y ahí es donde tú vas a escuchar la nueva dirección que Él tiene para tu vida. Amén, en el susurro apacible. Así que tú tienes que salirte del ruido, de los quehaceres, de la a veces la comodidad, la gente mira su cuenta de banco para sentirse seguro y cómoda. La comodidad de que tiene una casa, de que tiene aquello. Entonces, esa seguridad y ese bienestar también te alejan de poder entrar en la intimidad. Por eso el Señor utiliza cosas, dice que con lazos de amor el Señor nos llama, pero también a veces cuando no nos hacemos oído al llamado en el susurro apacible, el Señor nos manda situaciones para que despertemos de lo que estamos haciendo. Así que permitamos que sea el Espíritu Santo en la atmósfera correcta, que trabaje con nosotros, hagamos el espacio, hagamos el tiempo, unjamos ese lugar para que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros y nos guíe a poder entender y poder evaluarnos y poder examinar nuestro corazón y ver cuáles son esos puntos que yo debo hacer para poder hacer una evaluación en mi vida, para poder ser confrontado por lo que el Señor quiere que yo sea. Número uno, estábamos hablando de que tenemos que cambiar nuestra atmósfera, tenemos que mirar nuestra atmósfera para que nosotros podamos evaluar correctamente en una atmósfera de caos, en una atmósfera de ruido, en una atmósfera de movimiento constante. Yo no voy a poder escuchar la voz de Dios, yo no voy a poder recibir la dirección de Dios. Yo tengo que entrar en una atmósfera de paz, de tranquilidad. Era el punto número uno en el que estamos hablando de esas 3 herramientas. Si yo estoy en una constante hiperactividad, de ruido, de hacer muchas cosas, no voy a poder escuchar la voz de Dios, no voy a poder examinarme correctamente porque pueden haber interferencias. ¿Has puesto alguna vez alguna emisora
en tu canal y de repente entra una emisora contraria es porque no has podido sintonizar. Entonces tú no te puedes sintonizar a la presencia del Señor. Tú no vas a poder sintonizarte en lo que Dios tiene para ti cuando hay ruidos, cuando hay caos o cuando no sabes entrar al dial correcto. Y pues es la parte clave e importante. El punto número 2 que yo quiero que veamos en el día de hoy para poder entrar en la presencia del Padre es la actitud indicada. Si yo no tengo la actitud indicada para poder recibir dirección de Dios, yo lo que voy a ver es que voy a juzgar, voy a criticar y no voy a ver con los ojos adecuados lo que Dios tiene para mí. Entonces ahí es donde yo tengo que permitir tener la actitud correcta, la actitud correcta. Nadie altivo, oye esto, nadie, ninguna persona que sea altiva va a poder tener la capacidad de autoevaluarse, de ver qué cosas necesita mejorar para cambiar, porque es una persona altiva. Nadie que cree que todo lo que hace lo hace bien, porque él es la persona que mejor lo hace, va a tener la posibilidad de recibir enseñanza, dirección. Debemos ser enseñables, debemos permitir que es ser lo completamente humilde, lo completamente sabio para que otra persona con experiencia nos pueda guiar a ese lugar o una persona que venga con una palabra del Señor para cambiar lo que no está funcionando en nuestra vida. Nadie que constantemente está culpando a los demás, viendo el error en los demás, viendo y responsabilizando a otro afuera de lo que debe haber en su vida, va a tener la capacidad de cambiar. Por eso nadie que esté mirando afuera va a poder cambiar adentro. Lo más importante que tú tienes que hacer es una evaluación interna y para poderte evaluar a ti internamente debes hacer los cambios necesarios. Así que vamos a ver en el segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12 y 13. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 13. Vamos a ver donde el Señor le dice, mira acá, estábamos hablando de David anteriormente, cómo la palabra dice que David era conforme al corazón de Dios, a pesar de que David era un hombre que había cometido muchos errores en su vida, muchos pecados, era asesino, era adúltero, hizo muchas cosas, pero aún así tenía el corazón conforme a Dios. Entonces aquí hay algo importante que lo vamos a ver en segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Y aquí dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Natán era el profeta que estaba dirigiendo a David en ese tiempo. Y Natán fue a confrontar a David por algo que él había hecho. No había puesto la confianza en el Señor. Y él hace el ejemplo, de hecho te lo voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente, que les tenía aquí preparadito. La Nueva Traducción Viviente, yo te voy a leer exactamente cómo dice la palabra del Señor en base a este acontecimiento que estaba sucediendo. Y esto lo vamos a ver en segunda de Samuel para que entiendan el contexto de lo que le estoy diciendo y por qué Natán reacciona de esa manera y por qué el Señor utiliza a Natán para llevarle la voz correcta a David. Pero David tuvo la actitud correcta de reconocer que había cometido un error. Él estuvo la actitud correcta de dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios para poder sanar su corazón y poder entrar en la presencia del Padre. ¿Ok? Mira aquí, vamos a leer segunda de Samuel 12, del 1 al 4, para que entienda todo el contexto. Natán reprende a David, es el encabezado. El Señor envió al profeta Natán para que hablara con David cuando se presentó ante Dios. Dos hombres vivían en un pueblo. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, en cambio, el pobre tenía más que una sola ovejita. En él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y sus hijos comían de su plato, bebía de su vaso y dormían en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer a su huésped, le quitó la única pobre ovejita que tenía. Wow. Cuando David escuchó esto, él inmediatamente le dijo, wow, no, mátelo, ¿cómo es posible? No tuvo piedad. Cuando, miren qué interesante, cuando David se da cuenta que el profeta le dice, mira, ese hombre eras tú.
David se fue de rodillas porque él entendió que él había cometido un error mandando a matar al esposo de Betsabé para convertirla en su esposa. Él se dio cuenta que él había quitado eso más preciado, pero el Señor utilizó a Natán para confrontarlo. Pero David tuvo la actitud correcta, que esa es la segunda herramienta. Y la tercera es tener la voz correcta, la voz indicada de alguien que el Señor está utilizando para ministrar tu vida. No toda voz es autorizada, no toda voz es la indicada y no toda voz es la correcta para que te ayude a evaluar tu vida, para que te ayude a confrontar la situación por la que puedas estar pasando. Todos somos un cuerpo, todos somos miembros, pero todos necesitamos en nuestra vida a alguien que nos guíe, a un mentor, una persona que el Señor utiliza para que nuestra vida sea confrontada conforme a la necesidad de lo que necesitamos nosotros cambiar. Mirándonos fijamente al espejo, diciéndole al Señor, examíname, oh Dios, cambia en mí esto que necesita ser cambiado y guíame a esa senda de justicia, a ese lugar eterno que tú tienes preparado para mí. Cuando nosotros no utilizamos estas tres herramientas, lo que va a suceder es que vamos a vivir una vida caótica porque no nos hemos examinado. Simplemente vas a despertar, vas a comer, vas al trabajo, vas a vivir, pero te vas a sentir vacío porque tu vida no tiene sentido. Te vas a sentir que falta algo porque tú no has hecho las evaluaciones para ir corrigiendo. Todos venimos aquí con una asignación. Todos. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. En el momento dice la palabra que desde el vientre de tu madre te vi. O sea, el Señor, desde el momento que fuimos concebidos, que fuimos un pensamiento de Dios, que entramos en el vientre de nuestra madre, en ese momento ya Dios tenía un diseño para mí. Y estás en este tiempo, en esta temporada, en este siglo, ahora, porque hay un propósito en ti. Pero tú tienes que sentarte contigo mismo y evaluarte, mujer de Dios, y evaluarte y ver si tú estás cumpliendo el diseño divino por el cual Dios te creó. Necesitas evaluarte y hacerte las preguntas correctas que el Señor ya te dijo. Es un tiempo de evaluación, de dirección, de confrontación, de cambio. Yo no puedo quedarme haciendo lo mismo que me hizo daño, que no me permitió crecer, que no me permitió avanzar. Si yo quiero ir a la nueva temporada que Dios tiene para mí, que Él ya prometió, yo necesito cerrar capítulo, necesito ir delante de la presencia de Dios, me tengo que derramar en su presencia de rodillas y decirle, Padre, perdóname, examina mi corazón, cambia mi corazón y permite que yo renueve mis fuerzas en ti como las del búfalo, pero permite que yo las renueve de la manera correcta. Y en ese tiempo y en ese momento que yo hago la confrontación, que yo me evalúo, que yo cambio, ahí yo voy a tener la dirección nueva del Señor, donde ese mapa, esa ruta, ese, ese, esa dirección que yo tengo que tener, esa brújula, esa era la palabra que estaba buscando en mi cerebro, esa brújula es la que te va a llevar al norte de la promesa que Dios tiene para ti. Pídele, Señor, llévame al diseño que tú tienes para mí. Llévame al diseño perfecto que creaste para mí. Padre, abre mi entendimiento. Espíritu Santo, visítame y permíteme responder las preguntas correctas, que las vuelvo a repetir para las personas que están aquí. ¿Dónde estamos? Y no hablamos de una locación, hablamos dónde estamos espiritualmente, hacia dónde me voy dirigiendo, cuál es mi dirección en este momento de mi vida, en este tiempo, qué es lo que tengo que hacer para ir al diseño de Dios. ¿Qué estoy buscando? ¿O qué estamos buscando si estás en pareja? Pero ¿qué estás buscando tú? ¿Estás caminando en ese diseño de Dios? ¿Por qué nos sentimos como sentimos? ¿Por qué yo permito que mis emociones me dominen, me controlen? ¿Por qué yo permito que mis emociones tomen control de mí? Yo no tengo dominio de ellas. Si ya la palabra dice que yo fui creada a igual y semejanza que Dios y que Él me dio la autoridad de tener el dominio propio. O sea, yo no puedo seguir viviendo engañándome a mí misma. Necesito evaluarme dónde estoy. Como dije al principio, estamos a mitad de año, tiempo perfecto para evaluarme, para buscar dirección del Señor y ver si lo que he hecho, hacia donde estoy caminando, lo que he logrado hasta ahora, va conforme al propósito de Dios para mí, o si yo tengo que hacer un cambio nuevo, si yo tengo que hacer rectificación, si yo tengo que en esa evaluación y esa confrontación conmigo, yo tengo que perdonarme, porque muchas veces no nos perdonamos a nosotras mismas y cargamos con el peso de la falta de perdón que crea raíz de amargura, que crea enfermedades, porque la falta de perdón hace que tú te enfermes. De hecho, yo tengo un libro
que estoy trabajando que se llama el Proyecto Perdón. El Proyecto Perdón es el sorprendente descubrimiento que nos revela que superar enfermedades, muchas de las enfermedades que el siglo de hoy tiene, es por falta de perdón. Un testimonio poderoso. Había una señora en una silla de ruedas y esto me lo testificó un profeta. Ella estaba en la silla de ruedas y estaba ministrando sanidad aquí y allá y pasaba por el lado de ella y ella decía, pero ¿por qué no me ministra? El Señor le decía, es que ella lo que necesita es perdonar a su hijo. Y en un momento dado, este ministro se acerca, a la mujer y le dice, amada, usted va a ser sanada y se va a levantar de esta silla de ruedas en el momento que usted perdone a su hijo. No tengo que orar por otra cosa que es perdón. Usted tiene que perdonar. Bueno, se sigue ministrando tras vida, pasan unos 30 minutos. Cuando se da la vuelta, la señora estaba de pie porque había entendido que lo que cargaba en su vida, que lo que estaba cargando era falta de perdón. Y esa falta de perdón la estaba manteniendo atada a la enfermedad, a la silla de ruedas. Entonces yo te pregunto a ti hoy, bendito sea el Señor, que aún siga haciendo milagro, que su mano no se ha cortado. Si tú necesitas un milagro de sanidad en el día de hoy, si tú necesitas un milagro de cortar con ese cordón umbilical que te tiene conectado a la mala vid, ora delante del Señor para que perdones a alguien por haber hecho algo en tu vida. Pero lo más importante es que te perdones a ti mismo. Perdónate a ti mismo si hace falta. Haz ese cambio en ti. Pídele al Señor, Padre, examina mi corazón. Así como dice Salmo 139, examíname, oh Dios, examina mis pensamientos, examina mi corazón, muéstrame qué yo tengo que cambiar. Cuando tú le pides al Espíritu Santo, que ahora hay un derramamiento del Espíritu Santo en el momento que entramos en el Shavuot, que es el tiempo donde el Señor derramó el Espíritu Santo, donde dio la dirección a Moisés para escribir la Biblia, que fue la Torá. Ahora estamos en ese momento donde yo puedo hacer una transformación en mi vida, pero yo tengo que estar preparada, tengo que saber lo que tengo que cambiar, tengo que tener la evaluación en mis manos para poder entender, estas son las cosas que tengo que cambiar, estos son los puntos que yo tengo que mejorar, estas son las cosas que yo debo cambiar para poder vivir en el diseño que Dios tiene para mí. Amén. Quiero ver los amenes ahí aquí en los comentarios para entender que estás conectado conmigo y que estás lista para hacer esa evaluación de parte de Dios. Y que tu vida hoy tenga un diseño nuevo, fresco de parte de Dios. Amén. Así que en ese mismo espíritu, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe, vamos a pedirle al Señor que sane nuestras heridas, que nos permita entrar en esa atmósfera de sanidad, que nos permita entrar en esa atmósfera de cambio, en esa atmósfera de evaluación, en esa atmósfera donde yo voy a ver la verdadera vida que Dios tiene para mí, para yo caminar en semejanza de lo que Él diseñó para mí. Amén. Así que, Padre, en este momento y en esta hora, Señor, me pongo de acuerdo con mis hermanos aquí conectados. Padre, oro para que cada uno de ellos reciba dirección fresca de parte tuya. Padre, derrama una unción en sus vidas, Señor. Derrama unción fresca, Señor. Dale dirección, Señor. Padre, Espíritu Santo, visita cada hogar aquí representado. Que cada una de ellas tenga una intimidad contigo para que puedan ser revelada la dirección de su vida. Oh Espíritu Santo, confronta los corazones, Señor, para que puedan ser sanados, liberados, Señor, de maldiciones, de palabras de engaños, de palabras que cualquier persona haya utilizado en contra de ella, Señor, o inclusive de sus mismas propias palabras que la han esclavizado. En el nombre de Jesús, yo oro por libertad espiritual, oro por sanidad espiritual para cada una de las mujeres aquí presente y hombres que escuchan este mensaje. Padre, guíalos, Señor, y guíalas, Padre, para que ellas puedan tener claridad exacta de lo que deben cambiar, de lo que deben perdonar y de lo que deben renovar. Padre, yo sé que tú tienes un plan y un diseño divino para cada una de ellas. Padre, yo oro para que ellas puedan entrar en la atmósfera correcta, Señor, en esa atmósfera que tú tienes preparada, Señor, para que ellas puedan entrar en ese espacio, Señor, donde tú vas a revelar, la vas a guiar y la vas a restaurar, Señor. Restaurar
restaura vidas, Señor. Ahora, Padre, yo oro para que esas vidas, Señor, que se sienten agotadas, Señor, que ya no tienen fuerza, Señor, restaura sus almas, bendito Dios, para que puedan conectarse, Señor, con ese diseño perfecto que tú creaste para ellas, con ese propósito divino que tú hiciste para sus vidas, Señor. Padre, yo creo que tú, Señor, restaura todo aquello que el enemigo destruyó. Padre, que Él no tiene la autoridad de hacer absolutamente nada sin tu permiso. Y si algo pasó, Señor, es porque tú lo permitiste para que podamos, Señor, entender el diseño por el cual tú nos hiciste y que quizás estamos en el camino incorrecto y tú utilizas esa situación para revelar lo que estaba oculto. Padre, así que con esa misma situación ellas puedan abrir sus ojos espirituales y entender que esa situación simplemente es una escuela para ellas cambiar, para ellas renovarse, para ellas ir a lo nuevo de Dios y hacer lo que tú tienes para sus vidas. Padre, oro, Señor, para que toda enfermedad que está atacando los cuerpos, que no tiene autoridad sobre ellas, ahora en el nombre de Jesús las abandona. Padre, oro para que tú, Señor, le des el descanso que necesitan, Señor, y que salgan del movimiento, Señor, de este mundo, Señor. Y así como dice Romanos 12:2, Señor, renueva sus pensamientos, Señor, que no se amolden al mundo actual, sino que entren a la atmósfera del mundo, Señor, a tu kairos, a tu tiempo perfecto y a tu voluntad perfecta, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque tú haces todo nuevo. Gracias, Padre, porque tu misericordia nos alcanza. Gracias, Padre, porque yo sé que tú no has perdido una sola batalla, Señor, y no la vas a perder. Padre, gracias porque sabemos que tu brazo no se ha cortado para hacer milagros. Padre, clamamos por milagros creativos, Señor. Oramos, Padre amado, por restauración de matrimonios, bendito Dios. Padre, oramos por restauración financiera, bendito Dios. Oramos, Padre amado, por restauración familiar. A todo hijo pródigo que se fue de casa, Señor, oramos para que regrese a los pies de su maestro, Señor, que eres tú. Pero a la vez que su maestro reconstruya su corazón, regrese a la casa de los padres, Señor, que le han dado la vida. Esos que tú has escogido para que sean sus maestros y sus guías aquí en este tiempo. Padre, doy gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones y no se van a un lugar vacío. Padre, creemos que hecho está y que nuestra fe va a hacer que podamos ver el milagro, Señor, que tú vas a hacer en la vida de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos sanidad divina y sanidad total. Así conforme, recuerda que el Señor, conforme sea tu fe, así el Señor va a hacer milagros en tu vida. Lo más importante es tener fe. Y recuerda que la fe es la certeza de lo que tú no estás viendo, pero la convicción de lo que es. Pistis, recuerda, pistis, tú tienes que tener esa fe y esa convicción de que Dios lo va a hacer. Gracias, Padre, por tu misericordia. Damos gracias, Señor. Levantamos, Señor, nuestros panderos y gozamos y sabemos que tú cambias y transformas todo lo que el enemigo lo puso para mal, tú lo llevas para bien, Señor. Tú cambias nuestro lamento en baile, Señor Jesús, y damos gracias, Padre amado, porque creemos y sabemos que tú has hecho todo nuevo en el nombre de Jesús para con tus hijos y para aquellas personas que están dispuestas a recibir de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos amén, amén y amén. Gracias, Padre, porque tu misericordia es buena. Aleluya. Cuántos mensajes hermosos. Gracias, Padre, porque estamos viendo, Señor, tu mover, Señor. Sabemos que tu mover, Señor, cada día es más grande, Padre, porque hay una sed y un hambre de escuchar y recibir la palabra del Señor. Hay un hambre de poder llenarnos cada día más con la presencia del Padre. Pero ese llenar va a venir cuando nosotros estemos listos, cuando nosotros vayamos a ese lugar secreto. El Señor nos va a revelar los secretos y ese lugar secreto está en tu corazón, está en tu alma. Así que yo te invito en este día, este tiempo especial, saca un espacio de tranquilidad, quita todo ruido, quita toda distracción, pon tu teléfono en modo avión y conéctate con la palabra del Señor y pídele la dirección al Padre para que sea Él que te guíe y te diga exactamente qué debes hacer para recibir esa dirección de parte de Dios. Así que con mucho amor les leo los comentarios.
Si quieren, regresamos a ver si podemos conectarnos para poder escucharlas, porque de esta manera solamente puedo yo hablar, puedo leer los mensajes, pero quiero escucharlas, quiero saber lo que está pasando con ustedes, así que vamos a intentar volver a conectarnos a Zoom. La que estaban conmigo en Zoom, voy a dejar este mensaje aquí en YouTube para aquellas que quieran pues recibir este mensaje del día de hoy. Luego yo lo conecto con la etapa número 1. Así que las bendigo, me despido de aquí. Nos despedimos de este espacio, nos despedimos de esta conexión, pero nunca, nunca, nunca de la presencia de nuestro Señor. Que Dios se los bendiga.